cada una, con cada uno y cada una de ustedes asociados a SEX, decirles que para nosotros es de vital importancia, ¿verdad? Brindarles esta información de primera mano, que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tengan de este proceso de becas 2022, que puedan conocer el formulario digital por parte de nuestros compañeros expertos en esto, ¿verdad? Que han estado trabajando con mucho cariño para entregarles a ustedes la mejor información y todo el paso a paso de cómo llenar el formulario, aclarar todas las dudas. Entonces, vamos a dar inicio en este momento al webinario del proceso de becas 2022, que de verdad esperamos sea de la mayor beneficio para que ustedes puedan tener la información y poder hacer su solicitud de beca. Entonces, vamos a pasar a la siguiente filmina. El día de hoy tenemos este contenido, entonces vamos a ver qué es la gerencia de proyección social, que somos específicamente los encargados y encargadas de todos los beneficios sociales. Ahí Diego nos va a hablar un poquito sobre ello. El beneficio de becas socioeconómicas, algunos resultados para que ustedes conozcan cómo hemos venido trabajando en los años anteriores, la metodología para otorgar las becas, ¿verdad? Que a veces han habido algunas dudas, entonces queremos que de verdad quede lo más claro posible cuál es esa metodología, ¿verdad? Del proceso de becas, el acceso a la información y los recursos que ya están disponibles, ¿verdad? En los medios digitales de ASEX, el formulario digital 2022, que vamos a hacer mucho énfasis en ello. Y al final vamos a ver las consultas que ustedes puedan tener sobre el proceso de becas en general. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a ver un poquito unas normas de participación con la intención de que sea lo más claro posible. Bueno, primero vamos a pedirles al final de la capacitación que registremos nuestra participación en el enlace compartido en el chat. Ahí se los vamos a brindar. También que esta presentación está siendo grabada, ¿verdad? Y quedará colgada en el canal de YouTube, también para informarles a ustedes que toda esta información se está grabando, también para que ustedes le puedan contar a sus compañeros, bueno, si no pudieron estar en esta sesión, que va a estar colgado también en el canal de YouTube y que también vamos a tener otros espacios en otros horarios para que lo puedan visualizar. Intentemos utilizar un lenguaje respetuoso, tanto con los expositores como con otros participantes. Sabemos que tal vez pueden haber muchas dudas, pero siempre como dentro del respeto queremos aclarar todo lo que sea necesario. Realizaremos la exposición completa, ¿verdad? De todo el proceso que tenemos que compartirles y al final brindaremos un espacio para las consultas generales. Para realizar su consulta, y más adelante también les vamos a recordar, pero para realizar su consulta vamos a pedirles que en el icono de reacciones coloquen levantar la mano y ahí en ese caso yo les daré la opción de que ustedes puedan habilitar el micrófono. Para habilitar el micrófono vamos a dar clic en la opción cancelar silenciar ahora. Entonces, cuando le salga este mensajito, significa que ya usted puede abrir su micrófono y realizar su consulta. Recordemos que las consultas las vamos a realizar al final porque puede ser que durante la presentación se vayan aclarando algunas dudas que ustedes ya tengan, ¿verdad? Vamos a ver. Para realizar su consulta tendrá un tiempo de 1 minuto y en caso de tener más de una consulta se pueden indicar en el chat hacia nosotros para nosotros poder darle respuesta también. Y si tiene alguna duda, esto es muy importante, si tiene alguna duda de su caso particular, ¿verdad? Si en años anteriores no ha entendido muy bien la metodología, o quiere saber por qué su caso particular, entonces ahí sí les pedimos, cuando son consultas más específicas, que nos envíen un correo a becas@asex.com. Ese correo es como muy sencillo, becas@asex.com. También si después de la capacitación aún quedan algunas dudas, que ustedes tengan este recurso también para que nos puedan preguntar. También aprovecho para decirles que pueden llamar de manera gratuita al 800 ASEX y también por ahí nuestros compañeros del call center les pueden brindar soporte en el momento en que estén realizando el formulario, si así ustedes también lo necesitan. Entonces, de verdad que un placer para mí compartir el día de hoy con ustedes y esperamos que esta información sea de verdad muy importante, muy valiosa para que ustedes puedan realizar su solicitud de manera exitosa
Entonces, en este momento les dejo con el licenciado Diego Marín y con la licenciada Nicole Madrigal, que ambos son trabajadores sociales y son los encargados del proceso de becas que les quieren compartir. Entonces, de verdad que un mensaje que pueda ser de mucha información y muy valioso para ustedes. Adelante, Diego. Muchas gracias, Fernanda. Como dice Fernanda, estamos muy contentos por este nuevo proceso de becas 2022. Hemos venido trabajando con mucho cariño, con mucho amor por todos los asociados y hoy queremos presentarles los principales cambios a raíz de la integración de un nuevo formulario digital, que esto es una innovación importante para el área y que también sabemos que representan retos y puede que tengan muchas dudas en este proceso. Entonces estamos habilitando estos espacios y con mucho cariño para poder solventar las diferentes dudas que se les presenten. Primeramente queríamos comentarles brevemente sobre la Gerencia de Proyección Social, que es esta área a la que nosotros pertenecemos y que nos encargamos de tramitar los diferentes beneficios sociales. Nuestro objetivo es el de procurar el bienestar integral de las y los asociados. Tenemos tres áreas en este momento, que es el área de sostenibilidad e innovación, el área de bienestar y el área de beneficios sociales, que es donde se enmarca el beneficio de las becas. Entre los principios está el del trato humanizado, la empatía y la calidez en la atención. Somos un equipo de trabajo interdisciplinario con mucha vocación por lo social, que trabajamos muy motivados por el bienestar de los asociados. Y el propósito es el de mejorar la calidad de vida de las personas asociadas y sus familias mediante el otorgamiento de beneficios que permiten contribuir a la satisfacción de sus necesidades sociales y de bienestar integral. Para mayor información pueden revisar en la página de ASEX, en la pestañita de proyección social, ahí viene la información de todos los beneficios, también una información de un solidario con notas de los resultados que hemos tenido en los últimos meses que sabemos que les van a ser de mucho interés. Si gustan, sí. Con respecto al beneficio de becas socioeconómicas, bueno, acá queremos comentarles que es un beneficio que está dirigido a los hijos e hijas de asociados y asociadas que se encuentran cursando los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cuando decimos preescolar, también abarca lo que son estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles de materno o se encuentran en transición. Aplican tanto estudiantes en instituciones públicas como privadas, en colegios técnicos como académicos y también en la modalidad de educación abierta, hasta estudiantes que tengan hasta un límite de 25 años, pero que estén llevando todo su plan de estudio en esta modalidad de educación abierta. Eh, el perfil de las familias que nosotros identificamos como beneficiarias es que presenten bajos ingresos económicos según el método de la línea de pobreza establecido en el INEC, que ya casi les vamos a profundizar un poquito más en eso, y que presenten indicadores verificables de vulnerabilidad social, determinados técnicamente por las y los profesionales del área de proyección social durante el periodo de recepción de solicitudes establecidos por la organización cada año. Para este periodo estamos iniciando el día de hoy y se extenderá hasta el 4 de febrero para que lo tengan muy presente. Una innovación por tener un formulario digital es que el mismo va a estar habilitado a las 24 horas del día y fines de semana, por lo que van a tener un poquito más de tiempo en relación a años anteriores para poder presentar la solicitud. Brevemente queríamos comentarles algunos resultados del periodo anterior, del periodo 2021. Tuvimos una cantidad total de 1,476 solicitudes aprobadas, que esto representa más del 70%, y también tuvimos un porcentaje de rechazadas, que fueron 549, que representan alrededor del 27%. Recibimos un total de 2,025 solicitudes en todo este periodo. Para que ustedes también conozcan la inversión que realiza SEX en este beneficio, el año pasado fue 767,400,200 colones, que no es nada despreciable. ASEX mantiene uno de los beneficios de becas que están quizás por encima de las otras becas que existen tanto a nivel público como privado, para que ustedes también se sientan orgullosos de este beneficio. Y para profundizar un poquito más en lo que es la metodología de selección, que sabemos que esto es un tema que generalmente genera muchas dudas sobre cómo hacemos ese análisis.
Queremos comentarles que nosotros, bueno, nos basamos en dos metodologías, que no son metodologías que inventamos nosotros, son metodologías probadas y autentificadas a nivel estatal y a nivel internacional, como es la línea de pobreza, que el INEC cada año la actualiza a partir de la encuesta nacional de hogares. Esta línea de pobreza lo que busca es identificar los niveles de pobreza a partir de un ingreso económico. Acá se divide a las familias de acuerdo a su ingreso per cápita, que cuando decimos ingreso per cápita quiere decir el ingreso por persona en un grupo familiar. Por decir un ejemplo, si en una familia hay un ingreso de 500.000 colones y hay 5 integrantes, el ingreso per cápita es de 100.000 colones por cada persona. Lo que se hace es que se divide ese ingreso total entre la cantidad de integrantes y así se obtiene este cálculo. Como ustedes ven, ahí tenemos la tablita actualizada por el INEC al 2021. Esta es la última actualización con la que nos vamos a regir en este periodo. Y adicionalmente a la línea de pobreza, nosotros complementamos el análisis con el método del índice de pobreza multidimensional, también establecido por el INEC. Acá se toman en cuenta otros factores familiares como lo son la educación, la salud y la protección social y el trabajo. Por ejemplo, si una familia no aplica o no queda dentro de los rangos de la línea de pobreza, para eso están los profesionales en trabajo social que hacen un análisis exhaustivo, detallado, para identificar otros factores de riesgo, como lo pueden ser las jefaturas femeninas, condiciones de vivienda, en temas de tenencia, si se paga por una hipoteca o un alquiler, si existen enfermedades crónicas en el grupo familiar, si hay discapacidades, cuido de adultos mayores, si hay primera infancia sin cuido, si se paga por estos servicios, si existe un desempleo de una persona mayor de edad en el grupo familiar, o si hay ausencia de pensión alimentaria en los casos que amerite, entre otros, son aspectos que el equipo de profesionales analiza y son aspectos por los cuales se solicita en las listas de requisitos, porque también sabemos que hay personas que de alguna manera se incomodan al ver tantos requisitos, pero es parte del análisis que debemos hacer y que sepan que los requisitos no es que todos tienen que presentar todos los requisitos, sino que de acuerdo a las características de cada grupo familiar, así es como se deben presentar. Muy buenas tardes a cada uno y cada una de las personas que nos acompaña. Como mencionan mis compañeros anteriormente, para nosotros es un placer también presentarles este avance en cuanto a la digitalización del proceso de solicitud de becas. Ahorita vamos a proceder a mostrarles a ustedes el paso a paso de cómo hacer el ingreso desde la página, donde encontrar el formulario, donde encontrar la lista de requisitos y otros recursos que nosotros también facilitamos para que para ustedes sea pues más amena el proceso de solicitud y de indagación. Entonces voy a proceder ahorita a mostrarles la página de la asociación, donde ustedes van a poder ver cómo ingresamos desde la página de ASEX. Acá nosotros, bueno, ya podemos identificar, acá está la página principal de ASEX. Estamos en inicio, entonces pues acá en la parte de proyección social podemos ingresar y esta nos va a lanzar a la página donde ustedes pueden encontrar tanto el beneficio de becas socioeconómicas, acá de primero, o el resto de beneficios también que ofrece la organización. Acá pues vamos a ingresar al programa de becas socioeconómicas. Y nos va a mostrar la siguiente pantalla, en donde vamos a poder acceder al beneficio. Toda la información que se ha estado publicando en redes sociales, pues pueden ubicarla también acá. Todas las listas de requisitos, las fechas, todos los cambios también que se han estado implementando para este nuevo proceso. Acá vemos la documentación importante para descargar. En primer lugar, pues encontramos el formulario de becas, que ya casi lo vamos a ver. También se encuentra el documento de validación de información, que es uno de los requisitos que nos va a solicitar este formulario. Para nosotros poder verlo, solamente le damos clic sobre el documento y pues acá nos va a aparecer
el documentito. Aquí es importante que podamos hacer una lectura exhaustiva de esta información, porque son datos que para todos y todas son muy importantes. Acá es donde nos va a informar de qué manera se va a proceder con el proceso de solicitudes, el proceso de gestión y también aquellos compromisos que como personas asociadas y nosotros como organización también asumimos y nos responsabilizamos de eso. Entonces es muy importante que antes de realizar cualquier firma podamos leer la totalidad del documento y darnos por entendidos. Acá también se adiciona un punto muy importante, que es el punto número 9, en donde se asume el compromiso a participar en 2 sesiones virtuales del taller de educación financiera que se va a estar impartiendo este próximo año. Entonces, en caso de que yo reciba un resultado de aprobación de mi beca, uno de los requisitos va a ser participar también en estas 2 sesiones de educación financiera que se va a estar impartiendo durante las fechas que se van a publicar. Esto también pues porque para nosotros es muy importante poder brindar un acompañamiento adecuado y un acompañamiento integral a las personas que acceden a este recurso, tanto a las personas asociadas como a su familia. Y aquí pues se coloca la firma. Este documento sí es necesario que sea impreso, que podamos descargarlo, imprimirlo, lo firmemos y le tomemos una fotito o lo podamos escanear y eso lo vamos a juntar en el formulario. Ahorita vamos a ver el espacio destinado para esto. Acá también se nos adjunta la declaración jurada en aquellos casos en los que, como ya sabemos, las personas asociadas no conviven con el o la estudiante. Como es de nuestro conocimiento, pues este año se habilitó esta posibilidad. Entonces, este es un documento que tiene que ser adjuntado únicamente para las personas que tienen esta situación. Debe ser llenado por la persona asociada y también por la persona encargada legal de la estudiante a solicitar la beca. Se debe firmar por ambas personas y anotar un teléfono de la persona encargada legal del estudiante. También acá podemos ubicar la lista de requisitos que está publicada desde el mes de diciembre. Esta lista de requisitos ha estado publicada ya desde hace varios meses, varias semanas, en donde pues pueden ustedes también acceder aquella documentación necesaria. Es importante, como mencionaba mi compañero Diego, que de acuerdo a la condición familiar o la dinámica que tengamos nosotros a nivel familiar, pues a partir de esos van a ser los requisitos que nosotros vayamos a necesitar. No significa que toda la lista de requisitos aplica para todas las personas. Como les menciono, dependiendo de las condiciones familiares de cada uno y cada uno de los asociados, pues va a depender también la cantidad de requisitos que vayamos a necesitar y el tipo de estos también. Acá tenemos algunos materiales también complementarios para el mejor uso del formulario y del proceso. Acá tenemos una guía de declaraciones juradas, acá lo podemos ver. En caso de que nosotros tengamos que realizar declaraciones juradas o alguna persona de nuestra familia necesite alguna declaración jurada, acá se anotan diferentes ejemplos de diferentes situaciones en las que ustedes pueden también pues, tomar esta información y trasladarla a un documento aparte para poder realizar la declaración jurada dependiendo del caso que corresponda. También tenemos una guía de cómo obtener el reporte de salarios desde la página de recursos humanos de la caja, que también pues es un documento indispensable. Es muy importante que todos los documentos que se vayan a adjuntar estén debidamente identificados con el nombre de la persona o en su defecto un número de cédula, porque para nosotros pues también esto es indispensable para identificar a quién corresponde ese documento. Entonces sí es muy importante que cualquier documento que se vaya a adjuntar tenga los datos de la persona a la que corresponden, como les indicaba, ya sea nombre completo o número de cédula. Y pues acá se indica el paso a paso, paso 1, paso 2, 3, 4, 5, de cómo obtenerlo y también una guía de cómo sacar un pantallazo o obtener un pantallazo desde una computadora. Cómo obtener el reporte de bienes muebles e inmuebles del Registro Nacional. También aquí hay una guía paso a paso, que sabemos que es una página que puede también generar un poquito de confusión, entonces tomamos esta guía para que para ustedes sea pues muchísimo más fácil accesar acá en el sistema de consultas gratuitas y pues acá nos indica si no tenemos un usuario, vamos a necesitar registrarnos por primera vez, crear un usuario como en cualquier red social y posteriormente poder ingresar con un correo electrónico y una contraseña.
Después de eso nos vamos a ir a consultas gratuitas y pues acá nos va a aparecer el catálogo para nosotros seleccionar si es una consulta de bienes muebles o una consulta de bienes inmuebles y toda también la información que nosotros vamos a requerir para realizar la obtención de este documento. Acá también se indica cuál es el paso a paso para poder descargar ese documento en el dispositivo en el que se esté utilizando. También adjuntamos acá en la página de la asociación documentos de preguntas frecuentes para que en caso de que si yo tengo alguna consulta, pues pueda también aquí buscar información importante. Esto nosotros lo realizamos basados en las experiencias de años anteriores, incorporando también aquella información pertinente para este nuevo proceso, tomando en consideración el proceso del formulario digital. Entonces, pues acá se indica una serie de preguntas, como les indico, de diferentes ámbitos del proceso en donde ustedes también pueden obtener información importante. Les invitamos también a realizar la revisión de este documento porque puede que acá haya información que tal vez no tengamos tan clara y pues ahí está a la mano de todos y todas. También creamos un manual para completar el formulario. Nuestra recomendación es que por favor podamos, ojalá, realizar la revisión de este manual antes de llenar el formulario, porque acá nos van a mostrar algunos mensajes importantes de cada una de las preguntas del formulario. Entonces, pues es un manual que tiene pues 34 páginas, sin embargo, está realizando un recorrido de pregunta por pregunta del formulario. Entonces, pues sí es importante que podamos realizar la revisión. Como les indicaba, pues nos va a ir diciendo el paso a paso de cómo llenar absolutamente cada una de las preguntas del formulario con anotaciones en algunas, como acá. Por ejemplo, ¿verdad? Donde se indica que nos aseguremos de incluir un correo electrónico de uso personal y que se revise de manera periódica, ya que es por este medio donde nosotros vamos a estar realizando estas notificaciones. Entonces son mensajes muy importantes que por eso nosotros le solicitamos que inicialmente, previo al llenado del formulario, pues podamos realizar la revisión de este documento donde nos va a indicar el paso a paso, como les indicaba, para cada una de las preguntas. Entonces, pues acá lo tienen también, esperamos que sea de mucha utilidad y esperamos que puedan también tomar pues el tiempo para realizar la revisión propia del manual. Invitarles también en la página de la asociación, en la página de Facebook y acá también pues va a estar colgado el link para el tutorial de un video para realizar el llenado. Entonces también pues invitarles a poder, a poder revisarlo, perdón, a poder tomarse su tiempo para ver el video, que en realidad está muy claro, es una guía paso a paso muy similar a la del manual, sin embargo, pues no la sustituye, ¿verdad? Pero sí es un esfuerzo que se realizó para poder brindarles a ustedes todos los recursos necesarios para que sea cada vez más fácil realizar la solicitud de las becas. Acá, como les indicaba, pues encontramos el formulario de becas, nosotros le damos clic y inmediatamente nos va a dirigir a la página donde podemos encontrar el formulario, que se ve de este modo. Acá es importante que si nosotros tenemos una computadora, pues acá nosotros no vamos a poder visualizar la barrita para poder movilizar el espacio, ¿verdad? Acá si la ven está aquí a la derecha de la pantalla, sin embargo, si nosotros aumentamos acá la resolución, pues no la vamos a poder ver. Entonces la recomendación es que cuando nosotros realicemos el llenado, si no podemos ver esa barrita, podamos disminuir acá un poquito el zoom de la pantalla para poder visualizar la barrita que nos va a permitir a nosotros realizar la movilización de la pantalla. Ahorita yo voy a hacerla un poquitito más grande para que sea más fácil leer. Entonces, bueno, el primer documento, la primera pregunta que nos va a solicitar es si somos asociadas o asociados o no. La respuesta pues va a ser sí. Una persona que no es asociada no puede realizar la solicitud de la beca. Acá se incorporan una serie de indicaciones importantes que nosotros también recomendamos que sean leídas con mucho detenimiento antes de realizar el llenado del formulario. Es importante que acá quede claro que no se tramitarán solicitudes incompletas, ni fuera del periodo establecido, ni tampoco solicitudes con documentos ilegibles o que no correspondan. Entonces también nosotros les hacemos el llamado para que todas las fotografías o escaneos que realicemos, ojalá que sean legibles para evitar pues también cualquier contratiempo en el proceso de gestión de las becas y por favor también pues recordar leer acá todas las indicaciones con mucho detenimiento.
el primer archivo que nos va a solicitar subir el documento de becas es el de validación de la información. Entonces nosotros le vamos a dar clic acá. Una recomendación que damos es que antes de empezar también el llenado del formulario podamos crear una carpeta en el dispositivo que vayamos a utilizar para llenar el formulario, para que sea muchísimo más fácil poder ubicar esos documentos y no tener pues que estar ahí navegando entre otros archivos que vayamos a tener. Entonces si es desde una computadora, pues crear una carpeta en la computadora o bien desde el teléfono que también se puede generar. Entonces acá pues le damos clic y nos va a remitir a al contenido de nuestro dispositivo. Acá yo tengo una carpetita que se llama documentos formulario y tengo el documento de validación de la información que ya yo descargué, firmé y escaneé y pues acá ya lo tengo. Puedo fotografiarlo también, entonces acá lo ingreso. Este documento es uno de los que debe presentarse de manera física y nosotros todos los documentos que requieren firmas por una cuestión de respaldo legal necesitamos que sean entregados de manera física en los próximos 5 días después de llenado el formulario en la oficina más cercana de ASEX. Entonces, pues este es uno de los documentos que vamos a tener que entregar de manera física. Acá nos va a solicitar más bien completar información de la persona asociada, que indican datos de la asociada. Entonces vamos a ingresar los datos de la persona asociada. Iniciando por el apellido 1, el apellido 2 y el nombre, nos va a pedir un número de identificación, que acá pues lo vamos a colocar. También nos va a pedir un número de celular, que es muy importante que coloquemos un número que también nosotros sepamos que vayamos a darle respuesta oportuna, un número de teléfono, nos va a pedir también, en caso de que tengamos un número de teléfono de habitación, pues podemos colocarlo. Nos va a pedir un correo electrónico, como les comentaba, que por favor sea un correo electrónico que podamos estar revisando de manera periódica y ojalá diaria, porque por ahí es donde nosotros vamos a estar realizando todas las notificaciones. Y bajo esta nueva modalidad que se está aplicando de si la persona asociada convive o no con las personas estudiantes, entonces pues acá dependiendo de la situación que cada quien presente, pues va a responder. Posteriormente tendremos el apartado de datos generales de él o los estudiantes. Acá vamos a ingresar los datos de los hijos para quienes o de las personas estudiantes para quienes nosotros estamos solicitando el beneficio. Entonces, bueno, acá vemos que no tenemos ningún apartado, ninguna opción para poder ingresar. Nosotros, para que esto se nos despliegue, tenemos que hacer clic acá, en esta opción, en este más verde que dice Add New. Ahí le damos clic y se nos va a desplegar la opción para poder ingresar los datos. Entonces, pues acá vamos a iniciar agregando los datos de la persona estudiante. Vamos a ingresar el número de cédula de la persona estudiante, el grado que cursará en este año 2022, en qué año está matriculado o matriculada ese estudiante. Digamos que el año pasado esa persona estudiante finalizó 3er grado y este año va a estar cursando 4º grado y si ha recibido beca de ASEX en años anteriores, acá pues podemos poner si fue así o si no. Para ingresar otro estudiante, nosotros otra vez tenemos que dar clic en la opción de agregar nuevo y nos va a desplegar la opción para agregar exactamente la misma información. Si necesitamos agregar un tercer estudiante, pues volvemos a dar clic. Es importante que sea de su conocimiento que solamente vamos a poder solicitar la beca para 3 estudiantes. Ese va a ser el máximo de estudiantes porque nos vamos a poder solicitar. Si yo intento acá agregar un nuevo estudiante, me va a decir que ya yo llegué al número máximo de intentos. Entonces solamente vamos a poder ingresar a 3 estudiantes. En este caso solamente lo vamos a hacer con 1. Acá están los datos generales de las personas que complementan el grupo familiar. Esta sección va a ser completada por todas las personas que complementan el grupo familiar, incluida la persona asociada que ya ingresamos anteriormente e incluida la persona estudiante, porque acá nos va a solicitar un poco más de información. Entonces es muy importante que podamos adjuntarlos también a las personas asociadas y a las personas estudiantes en este espacio. Acá nos dice que debe iniciar con los datos del asociado, continuar con los datos del estudiante o estudiante y posteriormente indicar la información de cualquier otra persona
que forme parte del núcleo familiar. Entonces, recordar también el orden. No se debe dejar ninguna casilla en blanco, indicar no aplica cuando no se ajuste a la situación familiar. Acá, de igual manera, como nos sucedió en el apartado de estudiantes, no nos está apareciendo ninguna opción, entonces le damos clic en esta partecita, en el más verde que dice Add New, que es agregar nuevo, le damos clic y nos va a desplegar la lista de opciones o de preguntas que nosotros vamos a necesitar rellenar o completar en este apartado. Acá sí vamos a poder agregar las personas que nosotros consideremos que es necesario según nuestro grupo familiar. Acá no hay un límite máximo de ingresos, entonces pues podemos ir agregando tanto, por ejemplo, la persona asociada como la persona estudiante. Entonces vamos a iniciar acá, como decía el orden, primero la persona asociada y automáticamente nos va a indicar que no se solicita beca para esta persona. Esto va a suceder en algunos de los parentescos que se colocan en este listado, a excepción de hermano, hijo, primo, sobrino. Esas son las 4 opciones que no nos va a desplegar automáticamente esta respuesta y nosotros vamos a tener que seleccionar si solicitamos beca para esta persona. En este caso vamos a indicar que es un hijo o una hija y aquí nos dice, debe indicar si solicita beca para esta persona. Le damos OK e ingresamos la opción que sí, porque vamos a solicitar la beca. Acá vamos entonces a colocar los datos de la persona asociada y los mismos que colocamos inicialmente, iniciando por apellido, primer apellido, segundo apellido y el nombre. También el primer apellido de la estudiante. También acá, para movilizarnos a la derecha de la pantalla y poder visualizar el resto de preguntas, vamos a dar clic en esta barrita gris que vemos acá y vamos a moverla hacia la derecha de la pantalla para poder visualizar el resto de la información. Esa es la manera. Si estamos en un celular, pues desde la pantalla con el dedo podemos movilizarlo fácilmente. La nacionalidad, se nos va a desplegar una serie de opciones para poder seleccionarlo. En caso de que no aparezca en este listado, podemos dar clic en otras y esta otra nacionalidad la vamos a ampliar en el apartado de otros de comentarios finales que está al final del formulario. Entonces, pues vamos a seleccionar esta nacionalidad, la nacionalidad de la persona estudiante. Vamos a ingresar el número de cédula de la persona asociada y el número de cédula de la persona estudiante. También el sexo al que corresponde. Acá tenemos pues el listado de opciones que podemos seleccionar. Recordar movilizar acá con la barrita de abajo para poder visualizar el resto de la información. La fecha de nacimiento, le damos clic acá y se nos va a desplegar el calendario. Para poder visualizar mayor información y no tener que pues irnos buscando con las flechitas, podemos dar clic acá donde dice el mes y el año, damos clic ahí y se nos va a desplegar todo el año. Podemos volver a dar clic sobre el año y se nos va a desplegar una serie de años. Si volvemos a dar clic acá, se nos van a desplegar rangos de años, que eso nos va a permitir pues una búsqueda más rápida. Entonces acá con las flechitas nosotros podemos movilizarnos también. Vamos a hacer la selección del año de nacimiento de la persona asociada, la fecha, con el mes, y el año de nacimiento de la persona estudiante. De igual manera, seleccionando acá los años para, o seleccionando acá el centro del calendario que se nos despliega para poder identificar o buscar la fecha de una manera más rápida. Acá vamos a seleccionar nuevamente la barbita espaciadora, cuál es su estado civil y nos van a aparecer distintas opciones. Acá seleccionamos pues la que aplique para la situación familiar que nosotros estamos tramitando. Para el caso de personas menores de edad, si son personas menores de 15 años, vamos a seleccionar la opción no aplica. Si son personas mayores de 15 años, pues vamos a seleccionar soltero. Para personas menores de edad específicamente. En cuanto a la actividad que realiza, pues acá también se nos va a desplegar una serie de opciones: trabajo permanente asalariado, trabajo temporal, estacional, desempleado, oficios del hogar, pensionado, estudiante en cualquiera de los niveles que corresponda. No aplica para personas menores de 4 años o no estudian, no trabaja para personas mayores de edad que no realicen
pues ningún trabajo o ningún estudio. Entonces, en este caso, la persona asociada es trabajo permanente asalariado y la persona estudiante sería estudiante de primaria. Acá para ingresar la ocupación u oficio, vamos de igual manera a dar clic en la flechita y se nos va a desplegar todo el listado de opciones. Acá pues podemos ir buscando la opción que corresponda o bien acá podemos ingresar por medio de la escritura la opción que nosotros queramos buscar, por ejemplo, enfermería. Entonces, bueno, acá nosotros colocamos las primeras 3 letras y se nos van a desplegar las 3 opciones que nos ofrece este catálogo. Entonces, pues vamos a indicar la que nosotros necesitemos seleccionar. Al igual que para la persona estudiante, vamos a desplegar acá y acá podemos colocar las letras de estudiante y pues nos va a aparecer las opciones y nosotros simplemente marcamos. Es muy importante recordarles que toda la información que se solicita en este formulario es exactamente la misma información que se ha solicitado en los formularios físicos que ustedes han llenado en los procesos anteriores. Acá si se encuentra desempleada la persona o no, cuál es el periodo de desempleo en caso de que aplique. Si no aplica, pues solamente marcamos la opción. ¿Cuál es la condición de aseguramiento? Acá también desplegamos las opciones y nos va a indicar si es una persona asalariada, si es seguro voluntario, si es pensión por el IBM o por no contributivo, si es un familiar y asegurado directo, si es seguro por el Estado, por convenio o si es una persona no asegurada y vamos a marcar la que corresponda, tanto para la persona estudiante como para la persona asociada. ¿Cuál es el ingreso bruto mensual por salario o actividad propia? Acá nos recuerda que, bueno, que debemos colocar el ingreso mensual sin redondear, según se señala en el documento probatorio, en la constancia de salario o cualquier documento que nosotros vayamos a adjuntar. Es importante que el monto coincida con el que está reportado en ese documento. Entonces, pues acá vamos a ingresar el monto sin puntos ni comas, solamente vamos a ingresar el monto que digamos que son 534,000 colones 780. Así tal cual lo vamos a colocar sin puntos, sin espacios, sin comas. Automáticamente el formulario nos lo va a traducir al monto que se requiera. Si necesitamos ingresar algún decimal, entonces le colocamos un punto y colocamos el monto que requerimos, solamente en ese caso. Acá nos va a hacer la consulta de si se recibe algún tipo de pensión. Entonces, pues acá también nos va a desplegar qué tipo de pensiones tenemos, ¿verdad? Para poder seleccionar. En caso de que no se recibe pensión, pues podemos seleccionar no recibe pensión. En caso de que reciba algún tipo de pensión, pues el tipo que corresponde. ¿Presenta algún tipo de discapacidad? En caso de que sí, también nos aparece el catálogo de los tipos de discapacidad o tenemos también la opción de colocar otra. Acá pues podemos escribirla en caso de que sea necesario. En caso de que no haya ninguna situación, pues colocamos no aplica. En caso de que sí, seleccionamos la que corresponde. Acá es muy importante esta pregunta de cuenta con la certificación de discapacidad de CONAPDIS. Esta es exclusiva para las personas que requieran solicitar la beca por discapacidad. La certificación no deben presentarla todas las personas que soliciten la beca, solamente en caso de que requieran que sea por discapacidad. Sin embargo, pues la pregunta sí es obligatoria para todas las personas y nada más de colocar que sí o que no. En caso de que se cuente con la certificación, pues colocamos que sí. En caso de que no, colocamos que no. Como les indicaba, si se requiere solicitar la beca por discapacidad, el requisito es indispensable. Acá nos dice si presenta alguna enfermedad terminal, esta persona por la cual nosotros estamos colocando la información. Entonces, por ejemplo, acá la persona asociada es a la que corresponde la primera línea de información. Entonces, si presenta alguna enfermedad terminal, acá pues podemos colocar cuál es el diagnóstico, cuál es el estado de salud de esa persona, si requiere medicación o no, ¿verdad? Pues acá tenemos un cuadrito para nosotros poder ampliar respecto a esa información y pues va a aparecer para todas las personas del grupo familiar. En caso de que no, pues podemos colocar acá, no aplica. La pregunta siguiente de asiste a centro educativo, pues si asiste a centro educativo se marca así, si no, pues no. En este caso, pues acá está la persona estudiante en la segunda línea, vamos a colocar que sí. Vamos a colocar cuál es el nombre del centro educativo. Entonces acá vamos a colocar el nombre del centro educativo al cual asiste la persona estudiante o las personas estudiantes. ¿Cuál es el último grado aprobado? Esta es una pregunta que debe responderse para todas las personas del grupo familiar.
Entonces, pues la persona asociada, vamos a decir que tiene un título de duodécimo de secundaria, y la persona estudiante, recordemos que esta beca la estamos solicitando para un 4º grado, entonces el último grado aprobado de esta estudiante es 3er grado. Si cuenta con algún estudio técnico u otros, acá pues esta persona es tiene un título de duodécimo de secundaria, entonces pues vamos a colocar que sí tiene un estudio técnico. La persona estudiante en este caso no tiene un estudio técnico. Acá nos consulta, en caso de poseer estudios técnicos u otros, indicar el nombre del título obtenido. Entonces pues acá vamos a colocar nosotros cuál es el título obtenido en este título, en este estudio técnico. Si la familia cuenta con niños menores de 6 años, ¿quién ejerce el cuidado? Este cuidado o esta respuesta va a depender de la persona que nosotros estemos registrando. Por ejemplo, sabemos que la primera línea es la de la persona asociada. La persona asociada no requiere ningún servicio de cuidado, entonces vamos a colocar que no aplica. La persona estudiante puede que requiera un servicio de cuidado, entonces pues acá tenemos las opciones, si es un CENSINAI, si es un SECUDI, si es un hogar comunitario, si es una fundación o una guardería privada, si es el centro educativo en materno transición, si son familiares, amistades o vecinos, si no contamos con una red que nos apoye con el servicio de cuidado, si no aplica, o si son pues, personas progenitoras quienes realizan el cuidado. Entonces acá podemos colocar que son amistades o vecinos quienes nos apoyan con el servicio de cuidado para esta persona menor de edad, y el costo. El costo va a ir asociado también a la persona que recibe ese servicio de cuidado. Acá nos recuerda que debemos presentar el documento probatorio al final del formulario. Como saben, si nosotros realizamos el pago del servicio de cuidado, es importante que adjuntemos como parte de los requisitos un documento que nos respalde este servicio de cuidado y el monto que nosotros pagamos mensualmente por él. La persona asociada no recibe servicio de cuidado, entonces no vamos a colocar un monto que pagamos por ese cuidado porque no se está recibiendo. La persona menor de edad, en este caso, sí recibe un servicio de cuidado, entonces vamos a colocar el monto que nosotros pagamos mensualmente por este servicio de cuidado para esta persona. En caso de que yo pague un servicio de cuidado para mis 2 hijos, entonces yo no voy a colocar 100,000 colones para cada uno, sino que el total de ese servicio de cuidado que yo pago mensualmente lo voy a dividir entre el número de hijos o el número de personas que reciben ese servicio. Por ejemplo, tengo 2 hijos y pago 100,000 colones, entonces cuando yo ingreso a mi primer hijo, el monto que voy a colocar aquí son 50,000. Cuando ingreso a mi segundo hijo, el monto que voy a colocar son 50,000, que eso me va a sumar al final 100,000 colones. Y la última pregunta nos consulta si no labora por ejercer cuidado de familiares. Acá pues desplegamos y nos dice que sí, no labora por ejercer cuidado. Esa la vamos a seleccionar en caso de que la persona no pueda salir a trabajar porque tiene la responsabilidad de brindar el servicio de cuidado, ya sea alguna persona adulta mayor, alguna persona menor de edad o alguna persona con discapacidad o con cualquier condición. Entonces, en caso de que la persona no pueda, como les indicaba, salir a trabajar por asumir esta responsabilidad, entonces colocamos que sí, que no labora por ejercer un cuidado. En caso de que la persona pueda salir a trabajar porque no requiere quedarse en casa para cuidar a alguna persona que lo amerita, entonces colocamos que no, porque no está ejerciendo ningún servicio de cuidado. Posteriormente, ya acá llegamos al final de las preguntas relacionadas con el grupo familiar. Entonces, pues vamos a ir a la parte siguiente o al siguiente apartado, que es el de patrimonio e ingresos. Acá nos indica que incluyamos, todos los ingresos familiares que se reciben por parte de ya sea apoyo económico de otras personas familiares, apoyo económico de Limas, alguna pensión, ya sea por invalidez, vejez y muerte, el régimen no contributivo, alguna pensión alimenticia, ya sea voluntaria o por el régimen judicial, ingresos percibidos por alquileres de cualquier otro bien, ya sean locales, casas, vehículos, cualquier otro bien que se tenga, u otras ayudas o subsidios que se reciban por parte del grupo familiar. Entonces, acá, pues, si recordamos, inicialmente en los datos del núcleo familiar, nosotros colocamos que la persona estudiante recibe una pensión alimentaria. Entonces, acá vamos a colocar el monto de esa pensión que recibe la persona estudiante. Como les indiqué igualmente en la parte anterior, sin espacios, sin comas, sin puntos, solamente el monto
y el mismo formulario pues le va a dar el formato requerido. Y en caso de recibir algún otro, pues de igual manera se deben completar y aportar los documentos requeridos para el respaldo. En condición de vivienda y otros bienes, que es el apartado siguiente, nos va a consultar cuál es la condición de vivienda que posee actualmente la persona asociada. Si es una casa propia sin gravámenes, si es una casa propia con hipoteca, alquilada, construida en terreno prestado, una casa prestada, ubicada en precario, alojados en otra vivienda u otros. Para el caso de otros, nos va a solicitar que indiquemos cuál es esta otra opción. Entonces acá nosotros vamos a poder ingresar y vamos a poder escribir cuál es esa otra opción. Para el caso de que nosotros coloquemos casa propia con hipoteca o alquilada, nos va a solicitar cierta información. Si le damos clic en casa con hipoteca, nos va a decir que debemos indicar el monto, le damos OK y nos va a decir también que debemos indicar el estado. Entonces le damos OK. Eso significa que acá se nos van a desplegar estas dos opciones, el monto y el estado, que es si está al día o si está en mora. Acá nos dice que también para el caso de la casa alquilada con hipoteca, vemos que se nos va a desplegar que debemos indicar el monto mensual y que debemos indicar el estado del alquiler. Entonces, en la casa alquilada, pues es un monto de 250,000 colones mensuales y el estado está al día, o bien, de igual manera, si está en mora. Posteriormente nos va a solicitar que indiquemos si una o más personas del grupo familiar posea su nombre, algún bien en el registro nacional, ya sea bien mueble o participación en sociedades. En caso de que sí, pues seleccionamos acá que sí, en caso de que no, pues le damos que no. Vamos a seleccionar que sí. Y acá, en este cuadrito de tenencia de bienes muebles e inmuebles, nosotros vamos a tener que ampliar a qué corresponde cada uno de esos bienes. Si es un bien inmueble, acá nos indica que por favor ingresemos el número de finca, el tamaño, la ubicación, el uso que se le da y el dueño registral. En caso de tener un bien mueble, nos va a indicar cuál es el tipo de vehículo, la marca, el modelo, el año, del modelo, el número de placa y el dueño registral de ese vehículo. En caso de que tengamos participación en sociedades, nos va a indicar ingresar el nombre de la sociedad, el cargo que ocupa y el nombre de la persona. Entonces acá pues digamos que tenemos un vehículo, entonces acá lo vamos a colocar, un vehículo según nos dice acá, automóvil, marca Toyota, del año 2010, placa número, y colocamos el número de la placa y el dueño registral. Acá colocamos entonces el nombre del dueño registral, digamos que es la sociedad que ingresamos. Entonces, pues así es como va a quedar la información. Acá nos va a solicitar la evidencia, como les indiqué al inicio, nosotros tenemos un documento que nos indica la guía del paso a paso para obtener este documento específico. Entonces, esta evidencia la vamos a adjuntar en la sección de documentos complementarios en el espacio otros documentos. Yo voy a irme un momentito abajo para que ustedes puedan verlo. Acá al final del formulario nos dice la parte documentos complementarios. Acá es el apartado donde vamos a tener que ingresar ese documento, acá en la parte de otros documentos. Acá le damos clic en la flechita y se nos va a desplegar la carpeta donde nosotros podemos seleccionar ese documento que vayamos a ingresar. Acá nos vamos nuevamente a la parte de arriba. Posteriormente vamos a tener el apartado de comentarios finales. Acá nosotros vamos a poder escribir y ampliar cualquier situación que nosotros consideremos importante de analizar en el proceso de gestión de la beca. Para el estudio socioeconómico que ustedes consideren que pueda estar relacionado con alguna problemática familiar, con alguna situación de enfermedad, alguna limitación habitacional o cualquier situación específica de su núcleo familiar, acá puede ampliarlo según considere necesario. Y posteriormente viene la parte de los requisitos. Acá nos va a solicitar el apartado de documentos obligatorios para optar por el beneficio, el incluir todos aquellos documentos que aplican para todas las personas que soliciten el beneficio sin excepción. Entonces acá pues nos dice que debemos colocarle el nombre a cada documento como se presenta en la lista. Acá solamente vamos a tener la oportunidad de subir un archivo
por cada uno de los requisitos. Entonces acá, como vemos, copias de documentos de identificación o cédulas de todos los integrantes del grupo familiar. Acá nosotros vamos a tener que subir todas las cédulas de los integrantes del grupo familiar. Como solamente nos permite subir un archivo, es importante que podamos compilar todos esos documentos en un único archivo, ya sea desde una computadora con un documento de Word en donde yo pueda tomar los pantallazos, tomar las fotografías y adjuntarlas a ese documento, o bien desde cualquier celular podemos descargar cualquier aplicación que sea de escáner o que nos permita compilar documentos en un mismo archivo. Entonces acá no significa que como solo me deja subir un archivo, entonces yo voy a subir solamente una cédula, sino que es muy importante que podamos incluir las cédulas de todos los integrantes del grupo familiar, porque de lo contrario la solicitud nos va a llegar incompleta y nosotros no vamos a poder tramitarla. Como recordamos al inicio del formulario nos decía que no se van a tramitar solicitudes incompletas, entonces es muy importante que podamos prestar atención a que toda la información o todos los requisitos necesarios estén contenidos en el formulario. Entonces, pues acá les vamos a dar clic y ya yo compilé en este documento de PDF todas las cédulas del grupo familiar. Acá vemos que yo tengo archivos de PDF, tengo archivos de imagen, tengo archivos de Word. Esos son los documentos que yo voy a poder subir. Voy a poder subir fotos sin ningún problema. También voy a poder subir, como les indicaba, archivos de Word o archivos de PDF, que eso también me los genera sin ningún problema cualquier aplicación que yo utilice para poder compilar los documentos. Entonces acá le doy a abrir y me va a subir el documento. Este circulito dando vueltas significa que se está cargando el documento. Cuando ya deja de dar vueltas, ya se cargó y ya está en el formulario. También tenemos acá un espacio de notas aclaratorias donde nosotros podemos escribir cualquier aclaración que consideremos necesaria respecto a los documentos que nosotros acabamos de incluir. El reporte de salarios del último año de la persona asociada. Entonces, pues acá le damos clic, se nos va a desplegar la ventana y vamos a incluir el reporte de salarios. Y le damos a abrir. El reporte de ingresos de todas las personas mayores de edad del grupo familiar. Aquí de igual manera es importante que esa información se compile en un único documento, pero que se incluyan todos los datos o toda la documentación correspondiente a las personas mayores de edad del grupo familiar. El reporte de notas estudiantiles del último año de los estudiantes por los que estamos solicitando las becas. Entonces, pues acá reporte de notas y lo vamos a subir. La constancia o la certificación de matrícula estudiantil del o los estudiantes. Acá le damos clic y la vamos a subir. Certificación de matrícula. Sabemos que hay ciertos centros educativos que tal vez en este periodo no estén emitiendo certificaciones de matrícula porque todavía no se ha formalizado. Entonces, acá, ¿qué podemos subir en caso de que no tengamos la certificación de matrícula? Cualquier documento emitido por el centro educativo que contenga, como les indicaba inicialmente, también el nombre de la persona estudiante, que a nosotros nos permita corroborar que efectivamente corresponde a esta persona, que indique que se encuentra en un periodo de matrícula o que realizó la prematrícula en ese centro educativo. Si yo no cuento con la certificación de matrícula, cualquiera de esos dos documentos es válido. El documento de prematrícula o un documento que el centro educativo me emita a mí que diga que mi hija Sofía Guevara forma parte de ese centro educativo y que está en proceso de matrícula. 2022. Ese documento también lo puedo subir siempre y cuando yo tenga el compromiso de enviar por correo al correo de becas@sex.com el documento de la certificación de matrícula una vez que el centro educativo me lo brinde. Si yo no adjunto este documento de matrícula, pues la solicitud va a quedar como incompleta y no se va a tramitar. Pero para que también ustedes tengan en cuenta que si actualmente no se cuenta con este documento, nosotros podemos recibirlo posteriormente vía correo electrónico, solamente vía correo electrónico, y que igual pues la aprobación de la beca va a estar sujeta a que nosotros recibamos ese documento. De igual manera, acá nosotros podemos aclarar adjunto documento de prematrícula, quedando pendiente el envío de la certificación. Entonces ya nosotros nos damos por enterados de que queda pendiente el envío de certificación y que pues ustedes eventualmente nos lo estarían enviando a nosotros después. Y subimos acá también la constancia del IMSS, que es otro documento de los obligatorios.
Para los documentos complementarios, acá no significa que yo, si solicito la beca, tengo que incluir una carta por constancia de cuidado, una carta por constancia de alquiler o cualquiera de estos que están acá sin distinción, sino que esto va a depender de mi realidad familiar. Entonces, si yo pago un servicio de cuidado, pues sí, efectivamente tengo que incluir una constancia de pago o copia de la cédula de la persona cuidadora. Si yo no realizo un pago del servicio de cuidado, este requisito no es necesario que yo lo presente. Si yo realizo el alquiler de mi casa, de mi vivienda, pues entonces acá debo incluir una carta por el pago o el contrato del alquiler y también la cédula del arrendador, pero únicamente en los casos en los que esto sea necesario. Entonces, pues acá vemos todo el listado. La certificación de CONAPDIS en caso de que se solicite una beca por discapacidad, y también acá se nos va a solicitar la declaración jurada de la persona tutora legal cuando no conviva con la persona estudiante. Vemos que yo necesito solicitar una beca para mi hija con la que no convivo, entonces pues acá yo adjunto este documento. Y pues acá, como les indicaba, está cargando y ya esto significa que está en el formulario. Acá para el envío de la solicitud, pues nos da alguna información importante que también les invitamos por favor a leer, y nos va a indicar que su transacción se encontrará en proceso. En caso de no recibir el correo, la confirmación de envío de su correo electrónico durante la próxima hora, volver a completar la información o bien comunicarse con nosotros para poder verificar si la información llegó de la manera correcta. Es muy importante que nos garanticemos que después de que nosotros demos enviar, en los próximos 5 o 10 minutos vamos a estar recibiendo un correo de confirmación. Si no recibimos el correo de confirmación, pues pueden escribir al correo de becas para nosotros valorar qué fue lo que sucedió, si hubo algún error, o algún error de conexión o qué sé yo. Es muy importante también que previo al llenado podamos garantizar y asegurarnos de que contamos con una red de internet estable, ¿verdad? Para que no se nos vaya a caer el llenado del formulario, sino que también podamos nosotros garantizar que el envío que vamos a hacer pues va a llegar de la mejor manera. También les invitamos a que destinen el tiempo necesario para el llenado del formulario, ¿verdad? Pues nosotros les recomendamos que sea 1 hora, que se destine para el llenado del formulario, que se pueda revisar pues bien toda la documentación y demás, porque si nosotros empezamos a llenar el formulario, una vez que ya lo iniciemos, no podemos guardar la información que ya ingresamos. Entonces, si nosotros nos sentamos a llenarlo, resulta ser que cerramos la página o apagamos la computadora, si yo vuelvo a conectarme, ya la información no va a estar. Entonces, sí es muy importante también que ojalá podamos tener pues todo el tiempo necesario para poder hacer el llenado. Y bueno, acá le vamos a enviar y como les indicaba, vamos a recibir el correo de confirmación y pues ese sería el proceso de llenado. Esperamos que también sea que haya sido de utilidad pues este tutorial, y como les indicábamos anteriormente, en la página de ASEX tenemos varios recursos, material visual y audiovisual, tenemos una guía en video que indica el paso a paso, tenemos un manual que se puede revisar y pues que esperamos también que sea de utilidad para ustedes. De igual manera, este Zoom que estamos realizando ahorita va a quedar grabado para que también ustedes puedan acceder posteriormente en caso de que lo consideren necesario. Abrimos pues ahora entonces el periodo de consultas en caso de que las haya.